levantaste con poder. Yo de la tribu de Judá, hombre de guerra ya yo soy. Mis enemigos están bajo mi pie. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria. Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria. Cristo. Levantaste con poder. Yo de la tribu de Judá, hombre de guerra ya yo soy. Mis enemigos están bajo tu pie. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria. Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria. Cristo, Cristo. Vencedor, vencedor, Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria. Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria. Cristo, Cristo. Mis hermanos, quiero invitarles a que podamos entrar a la palabra del Señor, buscar la riqueza del mensaje que el Señor tiene para hoy día, en este día para nosotros. Y para esto quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias ahí en el 1 Samuel capítulo 22, 1 Samuel capítulo 22, donde voy a dar la lectura de la palabra del Señor para este día. Dice así la palabra del Señor desde el verso 1 en adelante. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres.
palabra de Dios que bendiga nuestras vidas. Mis hermanos, en esta hora quiero poder manifestar la riqueza de la palabra del Señor en base a este relato que el primer libro de Samuel nos manifiesta ahí en este capítulo 22. La vida de David es una vida extraordinaria y el relato de esta porción bíblica nos sitúa en una etapa muy especial de la vida de David y que viene a traernos una valiosa enseñanza e inspiración para nuestras vidas. David había pasado del anonimato, había pasado de ser un joven pastor cuidando las ovejas de su padre a ser ungido como el rey del pueblo de Dios. No es un hecho menor, por el contrario, es un hecho mayor. David también fue llevado a la casa del rey para ministrar con su música el alma del rey. Luego, David lo vemos que él enfrenta al paladín filisteo, al gigante Goliat, y lo derrota. Ahí comienza a gozar del reconocimiento del rey y de su pueblo. Comienzan a cantarse canciones que vienen a levantar el nombre de David, aún más allá del nombre del propio rey Saúl. Luego nos encontramos que David contrae matrimonio con Mical, la hija del rey. Luego, en este breve desarrollo de la vida de David, vemos que él es perseguido una y otra vez por el ejército filisteo. Ellos tenían la mira sobre la vida de David. David sufrió en ese periodo en muchos atentados contra su vida y ahora David también está huyendo de la presencia del rey Saúl porque la fama de David había crecido tanto que eso había traído celos y de parte del rey Saúl, y él se sentía amenazado por el crecimiento de la persona de David. Ahora David deja esa vida apacible y tranquila, esa vida de rutina normal, y se encuentra como fugitivo, huyendo de las amenazas del rey. Es en ese escenario que nos encontramos en este relato de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que David huyó a la cueva de Adulam. Este fue un lugar de refugio para David. David estaba siendo perseguido a muerte por el ejército de Saúl. David no podía ir a su casa, no podía ir al encuentro del profeta Samuel, no podía ir con su amigo Jonatán, no podía ir a la casa de Jehová. Pudo solamente ir en una dirección cuando va huyendo y llega a esta cueva, a la cueva de Adulam, y es el lugar donde encuentra refugio. El nombre Adulam significa refugio. La cueva iba a ser el refugio físico de David, pero Dios lo lleva a ese lugar para que David no tan solamente tenga el refugio físico en esa cueva, sino que viene a encontrar el refugio que Dios ha de darle. La palabra del Señor nos habla de que el Señor es nuestro refugio en generación tras generación. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros el tiempo de refugio, el tiempo de protección, el lugar donde vamos a tener un encuentro donde Dios tratará con nuestra vida? Para David se llamaba la cueva de Adulam. Es en ese lugar que representa refugio
y lugar de encuentro con Dios. ¿Te has preguntado cuál es tu lugar de refugio? ¿Te has preguntado a dónde vas cuando estás en una situación apremiante? Es una pregunta que podemos hacernos y reflexionar en ella. ¿Cuál es el lugar de refugio? Para algunos es su familia, es un buen lugar, su casa, su hogar. Para otros es refugiarse en sí mismo. Guardan su tristeza, guardan su preocupación, guardan su amargura, no la comunican a nadie y están ahí atormentados internamente. Para otros su lugar de refugio son sus amigos. Para otro, tristemente, el lugar de refugio es una botella de licor o una droga. Para otros, el lugar de refugio, gracias al Señor, es su propia presencia en su vida. La vida de aquellos que buscan el refugio en el Señor no es una vida o una decisión sencilla. Cuando estamos pasando tiempos difíciles, como los que estaba pasando David, en gran manera, para David, que era un hombre que buscaba de la presencia del Señor, esta vida llena de tormento, esta vida llena de persecución, esta vida llena de incertidumbre, lo lleva a huir. Y esto también puede ocurrir con nosotros, que en este tiempo podamos estar bien plantados delante de la presencia del Señor y el Señor nos puede mantener firmes. Pero también hay etapas de la vida en que se presentan las situaciones difíciles. Hay etapas de la vida que los vientos son contrarios. Hay etapas de la vida en que todo lo que significaba seguridad para nosotros comienza a ser remecido. Y ninguno de nosotros estamos libres de ello. Pero gracias al Señor que en Él tenemos la confianza de que Él es el que nos afirma. Para nosotros, Él es nuestro refugio. Siguiendo con la ubicación donde va David, ahí a la cueva de Adullam, los estudiosos, los arqueólogos, creen que la cueva de Adullam no estaba muy lejos del lugar donde David derrotó a Goliat, ahí en las colinas de Judá. David, por este hecho, no podía evitar pensar de que poco tiempo atrás, en ese mismo lugar, en esa misma zona, había sido levantado, había sido glorificado, había sido enaltecido por haber derrotado al gigante Goliat. Ahora se encuentra en una condición muy distinta, en una condición en que aquellos mismos que lo habían levantado, que lo habían reconocido, que lo habían exaltado por su triunfo sobre el gigante Goliat y el ejército filisteo, ahora esos mismos, el rey y el ejército del rey, lo perseguía para matar. Esto, al reflexionar este hecho que experimenta David, también nos lleva a nosotros a pensar las etapas que nosotros pasamos en nuestra vida. Hay momentos en que las personas pueden darte el reconocimiento, pueden darte la exaltación por lo que tú has hecho, por lo que tú has alcanzado, por lo que tú significas para ellos. Pero en un momento determinado, esas mismas personas pueden volvernos la espalda. Esas mismas personas que hablaron bien de nosotros, ahora pueden hablar mal de nosotros. Esas mismas personas que en algún momento nos trajeron reconocimiento, ahora pueden traer palabras duras para nuestras vidas. La vida es así. La vida se presenta de esa manera. Hay días en que podemos estar felices, sanos, con abundancia y gozando de la aceptación de todos. Mas hay otros días, hay otras etapas de nuestra vida en que
podemos estar tristes, enfermos, desprovistos y sintiendo el rechazo o la distancia de los demás. Y como somos personas almáticas, como tenemos un corazoncito, nos resentimos, nos dolemos. Pero es cuando nuevamente tenemos que buscar el refugio en el Señor. Esas cosas nos afectan. Claro que nos afectan. Tú puedes ser un cristiano fiel, puedes ser un hijo, una hija del Señor que busca de la presencia del Señor, pero no estamos ajenos a las situaciones que vienen a afectar el alma, aquellas cosas que vienen a afectar el cuerpo, aquellas cosas que vienen a afectar la mente. Pero es ahí donde nosotros tenemos que buscar el refugio del Señor. Es ahí donde tenemos que tener ese encuentro íntimo con el Señor. David lo tuvo ahí en la cueva de Adulam. La cueva de Adulam fue el refugio para David. Pregunto nuevamente, ¿cuál es nuestro refugio? El Salmo 142 nos habla de la oración que hizo David cuando estaba refugiado, escondido en esa cueva. Dice el Salmo 142, describiendo el desánimo que tenía David: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba. Me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. ¿Qué es lo que hace David? David abre su corazón delante de Dios. David abre su alma delante del Señor y le expone, ¿cierto?, la situación en que estaba viviendo. Le expone las tristezas, los pensamientos, los sentimientos que él estaba viviendo en ese momento. Mis hermanos, este es un buen principio para recibir la restauración de parte de Dios. El encerrarnos en nosotros mismos y no comunicar a nadie nuestro sentir, ni siquiera a Dios, esto no hace más que venir a poner un manto de oscuridad, un manto de tiniebla, un manto de desesperanza en todo lo que hacemos. Porque desde la perspectiva de lo que estamos sufriendo, y mientras eso esté guardado en nuestro corazón, no podremos recibir el consuelo, no podremos recibir el auxilio, no podremos recibir la restauración de Dios. ¿Qué es lo que hace David? David se lo comunica al Señor. Y como respuesta, vemos ahora en el Salmo 57 cómo David clama, ¿cierto?, cuando vienen los resultados que comienzan a ser más favorables. David describe el hecho cuando Dios comienza a fortalecerlo y le prepara para lo que iba a venir. El Salmo 57 dice que David se enfrenta al Señor con un corazón humilde y le dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Luego en el verso 2 dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. En el verso 4 al 6 dice: mi vida está entre leones, red han armado a mis pasos. ¿Qué es lo que está haciendo David? David hace un reconocimiento de su condición y acepta su realidad. Y desde el momento en que David acepta esa realidad, Dios comienza a construir la restauración en David. Desde el momento en que nosotros somos capaces de reconocer nuestra realidad, es ahí cuando Dios puede comenzar a restaurar. Es cuando nosotros
nos ponemos delante de la presencia del Señor, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra necesidad y reconociendo que de Él estamos buscando la fortaleza, la restauración, el ser levantados, es en ese momento que el Señor comienza un trabajo en nuestras vidas. El Salmo 57 luego dice: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ya David comienza a cambiar su expresión. Ya David, las palabras de pesar, las palabras melancólicas, las palabras tristes comienzan a quedar atrás, y de David comienza a salir el adorador, comienza a salir aquel que siempre había confiado en el Señor. Los acontecimientos que podemos observar ahí, que David vive en el refugio, en la cueva de Adulam. David había tratado de hacer el bien al rey y a su pueblo. David había entrado en batalla contra un gigante y lo había derrotado. Había recibido el reconocimiento del rey y su pueblo. Mas ese mismo rey y su ejército, que antes lo había levantado y exaltado como un héroe, ahora lo persiguen para matarle. Ahora David se encuentra en la cueva de Adulam atemorizado, perseguido, amargado, debilitado, solo, tratando de encontrar respuestas, las mismas respuestas que nosotros en ocasiones buscamos y no las encontramos. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué esta persona se está comportando así? ¿Por qué si traté de hacer el bien las cosas no resultaron? ¿Por qué aquellos cercanos parece que me ignoran? Parece que no saben lo que estoy sufriendo. Y David buscaba respuestas. Es en esa condición que llegó a refugiarse ahí a la cueva de Adulam, su refugio. Es ahí donde puede reconocer su condición y clamar a Dios por la ayuda que necesitaba. Es en ese refugio donde David se reencuentra con su Señor. Es ahí donde el Señor le trae nuevos pensamientos, no pensamientos de muerte, sino pensamientos de vida. Es ahí donde el Señor comienza a renovar su vida. Es ahí donde el Señor comienza a fortalecer su alma, su mente, su espíritu y su cuerpo. Es ahí donde comienzan a nacer nuevos pensamientos, una nueva visión. Comienza a mirar la vida ahora con esperanza, sabiendo que la presencia del Señor está con él. Dios trae el sosiego a su alma. David recupera su fe en el Dios de su salvación. Mira lo interesante que viene ahora en la palabra que el Señor nos está entregando en esta mañana. El capítulo 22 dice: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. David estaba ahí en el lugar de refugio, en la cueva de Adulam. Pero dice la palabra del Señor que sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron y vinieron allí a él, vinieron al lugar de refugio, llegaron ahí a la cueva de Adulam. Y dice que se juntaron con David el que estaba afligido, con David el que había huido, con David el que estaba debilitado. Dice que se juntaron allí, ¿quiénes? Los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice que David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Vamos revisando lo que nos está expresando la palabra del Señor y la riqueza de lo que el Señor quiere comunicarnos
en cuanto a la experiencia de David. Dice la palabra que primero fue la familia de David a él. Y si nosotros recordamos los relatos que encontramos en el capítulo 16 y en el capítulo 17 de Primera de Samuel, nos vamos a encontrar que David no gozaba del favor de su familia, no gozaba del favor de su padre y no gozaba del favor de sus hermanos. Hay en esos dos capítulos relatos en que nos hablan de que David fue ignorado, David fue puesto aparte, no fue considerado, y su hermano mayor tuvo malas palabras para con David. Pero son ahora estos, sus hermanos y sus padres, los que llegan ahí a donde David. ¿Y por qué llegan ahí? Dice la palabra de que llegan a ese lugar todos aquellos que estaban afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Algo gatilló para que la familia estuviera sufriendo, y ese algo tiene que ver con que el rey Saúl comenzó a perseguir a David y toda su familia también cayó en desgracia. Todos aquellos que empatizaban con David cayeron en desgracia. Y dice la palabra del Señor, nos está hablando aquí, que sus hermanos y sus padres llegan ahí. Y ellos ahora reconocen en David su condición. No lo reconocieron cuando estuvo ahí exaltado, no lo reconocieron ahí cuando estuvo en ganancia, en triunfo, sino que lo vienen a reconocer ahora cuando están él en aflicción y ellos en aflicción. Dios se mueve de maneras misteriosas. Dios se mueve de maneras que son distintas a nuestros planes. Pero lo interesante es que Dios comienza una restauración en la vida de David que comienza en su propia casa. Mis hermanos, y cuán importante es cuando el Señor viene a nuestras vidas, cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, cuando nosotros necesitamos de esa presencia de Dios en nuestra vida, cuán importante es que el Señor comienza a sanarnos, a reconstruirnos, a levantarnos desde nuestra propia casa, cuando nuestra propia casa nos comienza a reconocer. Y es así lo que hace el Señor. Ahora el Señor los une ahí en el lugar de refugio. El Señor los une ahí en la cueva de Adulán. Dios hace un trabajo completo de restauración de David. Después nosotros vemos que David pone a sus padres y los lleva ahí donde el rey de Moab. Recuerde usted que la abuela de David era moabita y David los lleva ahí para que sean cuidados, mientras David comienza a fortalecer, ¿cierto?, su posición delante del pueblo y delante del rey. Continúa la palabra, dice, se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Era gente con necesidad, era gente que estaba tan afligida como estaba David, era gente que se sentía tan debilitada, tan desprovistos, así como se sentía David, y son ellos los que van donde David y lo ponen como jefe, Mis hermanos, y esta es una tremenda enseñanza para nuestras vidas. Hay veces en que nosotros nos creemos que somos el centro del universo del sufrimiento. Pensamos que nuestra necesidad es la más grande, nuestro dolor es más grande, y pensamos que nosotros somos dignos de misericordia, de arrullos y de cariños, porque nuestro ser almático se comporta de esa manera. Pero mira qué interesante lo que nos está enseñando el Señor. Cuando nosotros estemos en aflicción, es una buena oportunidad para levantar la cabeza y mirar alrededor nuestro y ver que hay gente también en aflicción. Y más aún, que tú estando en aflicción, tú estás en la posición
de poder ayudar a otros. ¿Por qué hace la diferencia? Porque primero quiero decirte que David era el ungido de Dios. David era el elegido de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que por sobre las circunstancias que puedas estar viviendo, que por sobre el dolor que puedas estar viviendo, la unción, el que Dios te haya escogido, sigue estando presente en ti. El Espíritu de Dios no ha salido de ti. El Espíritu del Señor está contigo. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Y por lo tanto tienes una ventaja con aquellos que puedan venir contigo, a ti, a expresar su dolor y su necesidad. Tú tienes presencia de Dios. Hay gente que viene a nuestras vidas en el momento en que nosotros estamos sufriendo, en el momento en que nosotros estamos en necesidad. Pero no es una casualidad. Dios las trae porque tú aún eres una fuente, así con dolor, así con enfermedad, así con necesidad. Tú aún eres una fuente que puede bendecir a los demás. Y dale gloria al Señor por eso. Estos hombres estaban afligidos. Sus propias vidas no estaban pasando por una etapa sencilla. Estaban sufriendo, tenían sus propios problemas. Sin embargo, Dios los lleva ahí donde David, que también estaba pasando necesidad. Ahí donde David estaba en la cueva, en el refugio. Estos hombres dice la palabra, eran endeudados. Me imagino yo que ellos estaban endeudados con impuestos para con el rey, por eso estaban huyendo. Me imagino que ellos eran personas que, habiendo pasado tremendas necesidades en lo físico, en lo natural, en los recursos, de alguna manera fueron acumulando deudas y ya no tenían dónde más ir. Se sentían encerrados, se sentían acorralados. Tenían grandes problemas. Y son estas personas las que llegan ahí a donde David, ahí al refugio. Estos hombres se hallaban en amargura de espíritu. Se hallaban en amargura de espíritu. Mira la expresión. Personas que estaban afligidos, el alma. Personas que estaban endeudados, lo físico. Personas que estaban en amargura de espíritu. Sus espíritus estaban afectados. En todo lo que ellos representaban estaban afectados. Y Dios los lleva ahí, a un encuentro, ahí en el refugio con David, en la cueva de Adulán. Estos son los tipos de hombres que vinieron donde David. Gente necesitada. Dios no le envió a David gente poderosa, no le envió a David gente con recursos, no le envió a David gente fuerte, poderosa, que lo pudiera ayudar, sino que David recibe la visita de los necesitados. ¿Cuál es el refugio para nosotros? ¿Qué es lo que representa el refugio para nosotros? ¿Cuál es nuestra cueva de Adulán? ¿Cuál es el lugar donde Dios nos está restaurando? Primero, quiero decir de que el Señor nos llama a los fuertes. El Señor nos llama a los que están sintiéndose poderosos. Nos llama a los que están llenos de recursos. Dice la palabra del Señor que el Señor ahí, la invitación de Él es venir a mí todos los que están, dice, trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Mira la invitación que hace el Señor. El Señor invita a los que están trabajados y cargados. Cuando tú quieres formar un equipo, cuando tú quieres formar un equipo de trabajo, cuando alguien quiere formar un equipo de trabajo, siempre pensamos en los más fuertes, en los más capacitados, a los que no tienen problemas. No, si viene una persona con problemas no la quiero, ya tengo suficientes problemas.
David tenía muchos problemas. ¿Y qué pasó? Dios le mandó gente con problemas. Dios trabaja de esa manera. Dios trabaja de esa manera. Y es el sentir del Señor. Llamar a los que están trabajados, a los que están cansados, a los que están agotados, los que se sienten cargados. Y el Señor le dice, yo les daré descanso. Entonces cuando David está ahí, en el refugio, en la cueva de Adulán, clamando por ayuda a Dios, Dios le manda personas, 400, gente llena de necesidades. Es interesante lo que Dios quiere hacer con David y es interesante lo que Dios quiere hacer contigo. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y Dios, en todo lo que Él haga en nuestra vida, nos va a llevar en un momento a reconocer, Dios, toda la gloria es tuya, porque tú lo hiciste a tu manera y a tu manera resultó bien. Dice la palabra del Señor, venid a mí los que están cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. Esa invitación está abierta aún. Mis hermanos, y reflexionando en esta palabra, reflexionando en la gente que Dios envió a David ahí en la cueva, en el refugio, reflexionando en esta palabra, me encuentro con que en algún momento de nuestra vida nosotros estuvimos en una condición en que estaba David y oímos la invitación del Señor y acudimos donde el Señor, y el Señor resultó ser nuestro refugio, y es ahí donde el Señor nos sanó, nos fortaleció, restauró nuestras vidas, nos hizo nuevas personas, y Dios comienza ahí a construir en nosotros, a hacernos nuevas personas. Y la palabra del Señor dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas. Tú recuerdas eso. Pero la pregunta es que podemos hacernos en esta hora. ¿Te acuerdas tú cómo llegaste a la presencia del Señor? ¿Te recuerdas tú en qué condición llegaste a ese encuentro con el Señor cuando andabas buscando refugio? El reflexionar en lo que está viviendo David nos hace pensar también en esta hora, nos invita a pensar también en esta hora, en cómo fue la condición en que nosotros llegamos al encuentro con el Señor. Mis hermanos, y esto es bueno recordarlo, no para quedarnos en el pasado, sino que para entender nuestra realidad actual, nuestra realidad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. David fue llevado, se escondió, se refugió ahí en una cueva. Y la presencia de Dios llegó ahí. Ese mismo refugio lo buscamos nosotros en algún momento determinado. Y nuestro refugio fue el Señor, fue Cristo. Nuestro refugio fue la iglesia que nos acogió. Nuestro refugio fue el cuerpo de Cristo que nos acogió, nos consoló, nos mostró un camino. David es la figura de Cristo ahí en este relato. Figura de Cristo que nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en nuestro tiempo de necesidad y el Señor nos acogió, nos ayudó, nos dio salvación, limpió nuestras heridas y nos hizo nuevas personas. Pero ahora, en esa condición, nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, su iglesia.
Y es en esa condición que el Señor nos invita a considerar nuestro presente mirando nuestro pasado. Dios nos tiene en un lugar, esta su iglesia, con un propósito y una razón. David fue llevado a ese lugar huyendo de la persecución, huyendo de sus fragilidades, huyendo de aquellos que le querían hacer daños. Y es ahí donde tiene un encuentro con el Señor, y ahí el Señor comienza a restaurar su vida, y no solamente restaurar su vida, sino a Él lo usa para restaurar la vida de aquellos 400 que llegaron en necesidad de alma, de cuerpo y de espíritu. ¿Y sabe lo que hace David con esos 400 hombres? David levanta su ejército, y es esa cantidad de hombres que llegaron débiles. David los animó, los fortaleció, los contagió de aquella fe en el Señor, y David comienza desde ahí a edificar su reino. El Señor Jesús ha llamado y está llamando a hombres y mujeres, y tú eres uno de los llamados de Dios. Tú eres uno de los escogidos de Jesús, y Jesús ha formado su iglesia. Así como David formó su ejército, el Señor ha formado su iglesia. David para conquistar un reino terrenal, Dios para construir un reino espiritual, para usarnos a nosotros, para restaurar vidas, para sanar vidas, para acoger a aquellos que vienen afligidos del alma, del cuerpo y del espíritu, y decirles: ven, entra aquí a la cueva de Adulam. Ven, entra a el lugar de refugio. Esta es nuestra casa. Esta es nuestra iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Y así como Cristo renovó mi vida, salvó mi vida, sanó mi vida, esa misma salvación, esa misma sanidad, esa misma restauración está para ti. El Señor no nos tiene acá por una casualidad. El Señor no nos ha llamado tan solamente para que nosotros gocemos de lo que Él está construyendo, haciendo en nuestra vida, sino que el Señor quiere usarnos como en el tiempo de David usó a esos 400. Dios quiere usarnos ahora a nosotros también. Ya has sido sanado, ya has sido restaurado, encontraste tu lugar de refugio. Ahora tú eres una puerta abierta. Ahora tú eres el canal de invitación para que otros lleguen. El apóstol Pedro escribe ahí en la primera carta, capítulo 2, verso 9, y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hubo tiempo en que nosotros anduvimos en la oscuridad. Hubo tiempo en que nosotros anduvimos en necesidad. Hubo tiempo en que nosotros huíamos de aquel que quería matar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pero encontramos el refugio en nuestro Señor. Ahora tú tienes el mensaje de esperanza. Tú tienes el mensaje de sanidad. Tú tienes el mensaje de restauración. Cristo te llamó, Cristo te sanó y Cristo te capacitó para traer a otros al refugio. Cristo es nuestro refugio y nuestra esperanza. La iglesia es un refugio y es una esperanza. Y tú, mi hermano, eres iglesia, por lo tanto tú eres refugio y esperanza para otros. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra.
Señor, esta palabra nos viene a recordar cómo llegamos al encuentro contigo. Esta palabra nos viene a recordar lo que tú has hecho y estás haciendo en nuestra vida. Y esta palabra nos viene a recordar cuál es la tarea, la encomendación que tú tienes para nosotros. Señor, gracias porque tú has sido refugio para nuestras vidas. Ahora yo ruego, Dios, de que tu Espíritu Santo nos mueva, Señor, a ser refugio para otros, porque hay otros que están también en necesidad y en mayores necesidades. Señor, la gloria es suya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.